En esta clase seguiremos analizando la diferenciabilidad de funciones de dos variables independientes. En el material anterior vieron la definición de función diferenciable. Dijimos que una función de dos variables independientes, z igual a f de xy, es diferenciable en un punto AB si su incremento total en el punto AB se puede escribir como una combinación lineal de los incrementos de las variables independientes, es decir, h y k, más un infinitésimo, función de h y k, de orden superior al infinitésimo tipo ρ. La recordamos en símbolos. Delta f en AB es una constante A multiplicada por h, más otra constante B multiplicada por k, más el infinitésimo W, que tiene que ser de orden superior al infinitésimo tipo ρ. Es decir, que el límite cuando h y k tienden a 0, de W de hk, tiende a 0 porque W es un infinitésimo. Además, si calculamos el límite cuando h y k tienden a 0 del cociente entre W y el infinitésimo tipo ρ, ese límite tiende a 0, por ser W un infinitésimo de orden superior a ρ. Ser de orden superior significa que tiende a 0 más rápidamente que ρ. Vimos que el infinitésimo tipo ρ, que es la distancia entre el punto AB y el punto incrementado, a más h, b más k, es la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado. También vieron en la clase anterior que las constantes de la combinación lineal son las derivadas parciales de la función z o f respecto de x y de y, evaluadas en el punto AB. Y a su vez analizaron una proposición que dice que si una función es diferenciable en un punto, entonces es continua y derivable en ese punto. Esta propiedad nos dice que la diferenciabilidad de una función en un punto es suficiente para asegurar la derivabilidad y la continuidad de la función en dicho punto. O dicho de otra forma, la derivabilidad y la continuidad son condiciones necesarias para la diferenciabilidad. Si una función z igual a f de xy no es continua o no es derivable en un punto, entonces no podrá ser diferenciable en dicho punto. Analicemos algunos ejemplos. Por ejemplo, analizar la diferenciabilidad en el punto 0, 0 de esta función definida por tramos. La función vale xy sobre x cuadrado más y cuadrado si x cuadrado más y cuadrado es distinto de 0, y vale 0 si x cuadrado más y cuadrado es 0. Pero esta función la estudiamos en el material anterior. En base a lo que analizamos en ese momento, ¿podemos decidir algo acerca de la diferenciabilidad? Si se acuerdan, habíamos demostrado que no es continua en el 0, 0, por lo que no cumple las condiciones necesarias de diferenciabilidad. Acabamos de recordar que una función diferenciable tiene que ser continua y derivable. Y por lo tanto, la función no es diferenciable en el 0, 0. En este caso, vemos que con solo analizar una de las condiciones necesarias, ya podemos concluir acerca de la diferenciabilidad. Veamos otro ejemplo. Analizar la diferenciabilidad de la función f de xy igual a la raíz cuadrada del valor absoluto de xy en el punto 0, 0. Comencemos analizando las condiciones necesarias. Y para eso, veamos en principio si la función es continua en el 0, 0. Debemos comprobar si se cumplen las tres condiciones de continuidad. Primero debemos ver si existe la función en el punto. F en 0, 0 existe y vale 0. Después debemos ver si existe el límite de la función cuando x e y tienden a 0, es decir, el límite doble. Ese límite existe y vale 0. Por último, debemos comprobar si el límite y la función en el punto son iguales. Y en este caso resulta que sí. Es decir, que se cumplen las tres condiciones de continuidad, por lo que la función es continua en el 0, 0.
se cumple una de las condiciones necesarias, pero eso no nos permite afirmar que la función sea diferenciable. Analizamos entonces la derivabilidad en el 0,0, es decir, la segunda condición necesaria. Y para eso planteamos por definición las derivadas parciales de la función respecto de x y respecto de y en el 0,0. La derivada parcial de f respecto de x en el 0,0 es el límite cuando el incremento de x, es decir, h, tiende a 0, del cociente entre el incremento parcial de f respecto de x en el 0,0 y el incremento de x, es decir, h. Ese incremento parcial respecto de x es la función incrementada solo en x, es decir, en 0 más h, 0, menos la función sin incrementar, es decir, la función en 0, 0. Y a ese incremento parcial lo dividimos por h. La función en h0 se obtiene reemplazando en la ecuación de la función a x por h y a y por 0. Y la función en 0, 0 ya vimos que vale 0. Y nos queda el límite de 0 sobre h, que antes de aplicar el límite, vemos que ese cociente entre 0 y h, por más chico que pueda ser h, resulta 0. Y el límite de 0 es 0. Entonces la derivada parcial respecto de x existe y vale 0. Hallamos la derivada parcial respecto de y, que es muy similar a la anterior. Ahora debemos plantear el límite cuando el incremento de la variable y, es decir k, tiende a 0, del incremento parcial de la función respecto de y en el 0, 0 sobre k. Pero ese incremento parcial es la función incrementada solo en y, es decir, la función en 0, 0 más k, menos la función en 0, 0. Y a ese incremento parcial lo dividimos por k. La función en 0k la obtenemos reemplazando a x por 0 y a y por k. Y en 0, 0 ya sabemos que vale 0. Resulta el límite de 0 sobre k, es decir, el límite de 0, que vale 0. La derivada respecto de y en el 0, 0 también existe y vale 0. Y como existen ambas derivadas, la función es derivable en el punto 0, 0. Es decir, se cumple la segunda condición necesaria. Pero como dijimos antes, estas condiciones son necesarias. El hecho de que se cumplan no nos asegura la diferenciabilidad. Veamos entonces cómo la determinamos. Sabemos que por definición de incremento total, podemos expresar el incremento de la función en el 0, 0 como la función incrementada, es decir, la función en 0 más h, 0 más k, menos la función sin incrementar, es decir, la función en 0, 0. La función en hk resulta de reemplazar las x e y por h y por k respectivamente. Y la función en 0, 0 ya dijimos que vale 0. Por lo que dicho incremento resulta la raíz del valor absoluto de h por k. Pero para que la función sea diferenciable en un punto, su incremento total debe poder escribirse como esa combinación lineal de h y k, donde los coeficientes de la combinación lineal son las derivadas parciales en el punto, más un infinitésimo de orden superior al infinitésimo tipo ρ. Y esas derivadas parciales dieron ambas 0, por lo que el incremento resulta igual al infinitésimo w de h y k. Si igualamos ahora las dos formas de expresar el incremento total, resulta que ese infinitésimo w de hk es igual a la raíz cuadrada del valor absoluto de h por k. Y para que la función sea diferenciable en el 0, 0, lo que debe pasar es que ese infinitésimo sea de orden superior al infinitésimo tipo ρ. Por lo que tenemos que plantear el límite, cuando h y k tienden a 0, del cociente de w de hk sobre el infinitésimo tipo ρ y ver si ese límite tiende a 0.
Lo planteamos, reemplazamos el infinitésimo w de hk por lo que vale y el infinitésimo tipo ρ por la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado. En principio nos queda una indeterminación, 0 sobre 0. No podemos decidir hasta ahora si ese límite doble existe o no. ¿A qué podemos recurrir entonces? A los límites reiterados. Pero bueno, se los dejo como tarea para ustedes. Verifiquen que ambos dan 0. ¿Puedo concluir a partir de ellos? No. Solo puedo decir que de existir el límite doble tendría que dar 0, que sería lo que necesitamos para que la función sea diferenciable, pero todavía no lo podemos asegurar. Podríamos recurrir entonces al límite radial. Nos acercamos al 0, 0 por medio de un haz de rectas que pasen por el punto, es decir, de la forma k igual a m por h. Y resulta el límite cuando h tiende a 0 y k es igual a m por h de la raíz del valor absoluto de hk sobre la raíz de h cuadrado más k cuadrado. Reemplazamos k por mh, extraemos módulo de h fuera de la raíz en el numerador y también en el denominador, después de haber extraído factor común h cuadrado, simplificamos ambos valores absolutos, resultando el límite de una constante que es la misma constante. El límite radial existe, pero nos quedó que depende de m, por lo que el límite doble no existe. Y en consecuencia, w de hk no es un infinitésimo de orden superior a ρ, porque para ello el límite debió haber existido y valer 0. Podemos asegurar entonces que la función, a pesar de ser continua y derivable, no es diferenciable en el punto 0, 0. También podemos concluir que no toda función de dos variables independientes, continua y derivable en un punto, es diferenciable en él. Y lo que también podemos decir es que las condiciones de continuidad y derivabilidad son necesarias, pero no son suficientes para asegurar la diferenciabilidad de una función de dos variables independientes. En este último ejemplo, haber comenzado con el análisis de la continuidad no nos fue de mucha utilidad. En general, para analizar la diferenciabilidad de una función, no es obligatorio comenzar con la continuidad. Pero en algunos casos, como en el primer ejemplo, si es sencillo analizarla y vemos que la función no es continua, ya con eso podemos concluir que la función no es diferenciable. Otra opción es comenzar directamente por analizar la diferenciabilidad. En este caso, la derivabilidad sí vamos a tener que analizarla, ya que necesitamos los valores de las derivadas parciales para armar la combinación lineal que aparece en el incremento de la función. Vamos a enunciar ahora una proposición que sí nos da una condición suficiente para la diferenciabilidad. Y dice que si una función z igual a f de xy admite derivadas parciales en un entorno del punto AB y una de ellas es continua en dicho punto AB, entonces la función es diferenciable en ese punto AB. Por ejemplo, la función f de xy igual a seno de x más e a la y más xy tiene derivadas parciales, f derivado respecto de x igual a coseno de x más y f derivado respecto de y igual a e a la y más x, que existen ambas y son continuas en todo R2, por lo que podemos asegurar que la función es diferenciable en todo R2. Si bien esta condición que acabamos de enunciar es suficiente, no es necesaria, por lo que alguna función podría llegar a ser diferenciable en un punto, aunque no la cumpla. Pero, para la mayoría de las funciones con las que trabajamos, esta proposición nos permite asegurar la diferenciabilidad de una forma más sencilla que aplicando la definición. Veamos ahora la definición de diferencial de una función de dos variables independientes.
En el material anterior, recordaron la expresión de la diferencial de una función de una variable independiente y igual a f de x. En este caso, diferencial x, la diferencial de la variable independiente, o delta x, el incremento de la variable independiente, puede tomar cualquier valor. Podríamos pensarlos como una variable independiente. Y la diferencial de la función y se la define como diferencial y igual a la derivada de f por diferencial x. Para funciones de dos variables independientes, dijimos que si z igual a f de xy es diferenciable en AB, su incremento total en un punto AB se puede escribir como fx en AB por h más fi en AB por k más w de hk, donde w de hk es un infinitésimo de orden superior al infinitésimo tipo. Es decir, que el límite, cuando h y k tienden a 0, del cociente entre w y el infinitésimo tipo ρ, tiende a 0. Los dos primeros términos de este incremento, lo que llamamos parte principal del incremento de la función, definen a la diferencial de la función f en el punto AB. Es decir, que la diferencial de la función f en el punto AB es igual a la derivada parcial de f respecto de x en AB por h más la derivada parcial de f respecto de y en AB por k, donde h y k, los incrementos de las variables independientes x e y, que son iguales a las diferenciales de las variables independientes, podemos considerarlos como variables independientes porque pueden tomar cualquier valor. Si comparamos las expresiones del incremento total y de la diferencial, podemos ver que son aproximadamente iguales, ya que difieren en un infinitésimo, el infinitésimo w de h y k. Para tener una noción un poco menos abstracta del concepto de incremento y de diferencial, tratemos de interpretarlos gráficamente. En análisis A, vieron la interpretación geométrica de la diferencial de una función de una variable independiente y igual a f de x. Dada la gráfica de la función y de la recta tangente a la curva correspondiente en un punto de abscisa x igual a a, si ahora incrementamos esa abscisa en un cierto delta x, delta y, el incremento de la función, representa el cambio en altura de la curva y igual a f de x, cuando x se modifica en esa cantidad diferencial x o delta x. Y diferencial de y, la diferencial de la función, representa el cambio en altura de la recta tangente, cuando x se modifica en esa misma cantidad delta x. Les dejo a ustedes que lo verifiquen en base a la interpretación geométrica de la derivada. Podrían imaginarse cómo se extiende esto a funciones de dos variables independientes, z igual a f de xy, para las que su representación gráfica es una superficie en R3. Para un punto AB de su dominio, en el que la función toma un valor f de AB, podemos trazar un plano tangente a la superficie en el punto ABF de AB, del cual todavía no sabemos cómo hallar la ecuación, lo veremos en clases siguientes. Pero si ahora incrementamos a x en un valor h y a y en un valor k, pasando del punto AB al punto incrementado a más h, b más k, para el cual la función toma un valor f en a más h, b más k, podemos adelantar que así como el incremento total representa el cambio en altura que sufre la superficie cuando el punto xy pasa del AB al punto incrementado a más h, b más k, la diferencial de f en AB representa el cambio en altura que sufre el plano tangente para la misma variación de las variables x e y. Analicemos un ejemplo de aplicación de la diferencial. Queremos hallar aproximadamente
la variación que sufre el volumen de un recipiente con forma de paralelepípedo rectángulo de base cuadrada de 10 centímetros de lado y 30 centímetros de altura, si las medidas de sus aristas varían en más 0,01 y menos 0,02 centímetros respectivamente. Y después comparar esa variación aproximada con el valor exacto de la variación que sufre el volumen. En principio, digamos que un paralelepípedo rectángulo no es otra cosa más que una caja rectangular. La dibujamos, marcamos las medidas de sus aristas y las llamamos X, X e Y. Podemos plantear la función volumen de una caja como esta, que dependerá de las variables X e Y, como la superficie de la base, X al cuadrado, por la altura, que es Y. Las medidas originales de las aristas las podemos llamar A y B y valen 10 y 30 centímetros. La consigna habla de que las medidas de las aristas varían en ciertas cantidades. Esas variaciones representan los incrementos de las variables independientes o diferenciales de las variables independientes. Es decir, que delta X o H o diferencial X toma un valor de 0,01 y delta Y o K o diferencial de Y toma un valor de menos 0,02 centímetros. Debemos calcular en cuánto varía el volumen de la caja cuando las medidas de las aristas varían en estas cantidades, porque por ejemplo hubo un error en la medición. Y debemos hacerlo en forma aproximada y en forma exacta. La variación exacta de ese volumen es el incremento total de la función volumen para estas variaciones de X e Y. Y dicho valor se puede aproximar mediante la diferencial de la función volumen. Vamos a invertir el orden de la resolución y calculamos primero el incremento. El incremento de volumen para X igual a 10 e Y igual a 30 será la función volumen incrementada, es decir, el volumen en 10 más 0,01, 30 menos 0,02, menos la función volumen sin incrementar, es decir, el volumen en 10/30. Reemplazamos entonces en la función volumen la variable X por 10,01 y la variable Y por 29,98 y restamos el valor de la función para X10 e Y30, resultando 3,99 centímetros cúbicos. Lo resolvemos ahora en forma aproximada aplicando diferencial. La diferencial del volumen en el punto 10/30 sería la derivada de la función volumen respecto de X en el punto 10/30 multiplicado por H más la derivada del volumen en el punto 10/30 multiplicada por K. Hallemos entonces esas derivadas parciales. B derivado respecto de X es 2XY. Y evaluada en el 10/30 toma un valor de 600. B derivado respecto de Y es X cuadrado. Y evaluada en el 10/30 toma el valor 100. Reemplazando en la expresión de la diferencial de volumen, 600 por el valor de H, que es 0,01, más 100 por el valor de K, que es menos 0,02, da un valor de 4 centímetros cúbicos. Vemos que la diferencial y el incremento de la función son aproximadamente iguales, aunque en general es más sencillo calculando la diferencial. Considerando ahora funciones de tres variables independientes, si u igual a f de x y z es diferenciable en un punto ABC, su incremento total en ese punto lo podemos escribir como la derivada de f respecto de x en el ABC por h, es decir, el incremento de la variable x, que también es igual a diferencial de x, más la derivada de f respecto de y en el ABC por k, es decir, el incremento de la variable y, que también es igual a diferencial de y, más la derivada de f respecto de z en el ABC por L,
que será el incremento de la variable z, o también igual a diferencial de z. Y todo eso más un infinitésimo w de h, k y l, que debe ser de orden superior al infinitésimo tipo ρ, que ahora es igual a la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado. Finalmente, la diferencial de la función f en el punto ABC la escribimos como la derivada de la función f respecto de x en el ABC por h, más la derivada respecto de y en el ABC por k, más la derivada respecto de z en el ABC por L. Y hasta acá llegamos con esta clase.